¿Sabes cuál es el mayor miedo que vemos en el 90% de los clientes cuando van a comprar casa? Pues no te lo creerás, pero una vez vista la casa y llegado el momento de plantear su compra, la mayor preocupación suele ser que el vendedor sea un tío raro. Es gracioso porque en YouTube encontraréis miles y miles de vídeos hablando de cómo tienen que ser las casas, cómo calcular su rentabilidad, la reforma, la hipoteca, la tasación, pamplinas. Todo eso es fácil, pero nadie te habla de cómo son los dueños. Así que hoy Ángeles y un servidor te lo vamos a contar. ¿Cómo pueden ser los dueños de una casa? Malas personas. Buenas personas. Loquetes. Majetes. Zumbadillos. Contentillos. Litigantes. Narcisos. Razonables. Maleducados. Indecisos. Defraudadores. Endeudados. Hackers. Genios. Narcos. Santos. Psicópatas. ¡Para! ¿Pero es que no hay vendedores normales? Pues claro que sí. ¿Te acuerdas del vídeo sobre los 13 tipos de casas que nunca debes comprar? Pues atentos porque hoy vas a conocer los 13 tipos o estereotipos de vendedores más comunes que se pueden esconder detrás de esa propiedad que has visto anunciada. No os perdáis ni uno solo, porque puede ser el que tengáis enfrente y os vais a divertir. Este vídeo vale oro. Va dedicado a las personas que vais a comprar casa por primera vez y a todas las personas que anhelan invertir en bienes raíces. Este vídeo os lo tenéis que aprender de memoria, de memorieta y subrayar, si es que se puede subrayar un vídeo. Venga, venga, que pasamos lista al final. Soy Rodolfo Moreno y esto es Luxury Angels. Soy Ángeles Nieto y esto es Luxury Angels, Tu canal inmobiliario donde ofrecemos información y consejos para ayudarte a comprar casa. Toda la información que planteamos en nuestros vídeos es sobre la base de nuestra experiencia y opiniones personales. No supone ninguna recomendación, sino exclusivamente nuestra opinión en base a nuestra experiencia. En caso de tomar cualquier decisión contractual o legal, aconsejamos la contratación y asesoramiento de profesionales. ¿Por qué es importante saber cómo es tu vendedor? Pues porque te ayudará a cerrar la compra de tu casa o que te olvides de cerrarla. Por otro lado, y que no pierdas el tiempo. En nuestras múltiples experiencias en el mercado inmobiliario nos hemos encontrado con cientos de vendedores distintos que responden a unos patrones. Cuando estéis en la fase inicial de búsqueda o negociación de una casa, es vital que identifiquéis a quién tenéis al otro lado. Este vídeo os va a resultar muy útil si no sabéis cómo funciona el mercado inmobiliario. La compraventa de inmuebles conlleva muchas dificultades y problemas y se aprende a base de golpes y malas experiencias. Comprar una casa no es algo que puedas hacer todas las semanas, por lo que es importante que os forméis previamente, cometido principal de este maravilloso canal. Si logras identificar al tipo de persona que tienes enfrente, conseguirás aclarar el futuro y viabilidad de tu casa. En dos sentidos. Primero, si debéis continuar con la compra de la casa, porque el vendedor es un tipo razonable, o segundo, si debéis retiraros de esa compra e invertir vuestro tiempo en la búsqueda de otra propiedad con unos dueños más normales. Queremos compartir contigo este vídeo para que tú no tengas que pelearte con todos los vendedores raritos que pueden aparecer y que la compra de tu casa sea un proceso tranquilo y seguro. La compra de una casa es de las pocas cosas que adquirimos en nuestra vida, cuyos vendedores, en la mayor parte, no son empresas, son particulares. Sí, pensadlo bien. Cuando tú vas al supermercado y compras una Coca-Cola, detrás de ese producto hay una empresa que se encarga de desarrollar el producto, que cumpla unas condiciones de calidad, lo promociona, lo defiende, le pone un precio fijo en relación al mercado, la oferta y la demanda. No compras hoy una botella de Coca-Cola que está anunciada en el estante a 1,5 € y cuando llegas a la caja te dicen que ha cambiado el precio a 3 €. Pues en el mundo inmobiliario quien está detrás de cada Coca-Cola es una persona y cada una es diferente. Algunas venden su producto de forma normal y la mayor parte no. Así que es normal que la gente se estrese cuando va a comprar una casa, porque dependiendo de quién esté al otro lado puede haber muchos cambios, ya que no todo el mundo tiene experiencia y sentido común a la hora de vender el producto más caro de su vida. Si quieres comprar tu futura casa, deberás entender que esto es un tema totalmente emocional. En el vídeo que te dejamos arriba
sobre cómo negociar el precio de una casa, ya pusimos el acento en que es un proceso fundamentado en las emociones. Pensamos que podemos controlar las nuestras y hacerlo bien, pero también hay una parte que es totalmente emocional y no depende de nosotros, y es la otra parte, los vendedores. Y empezamos con uno de nuestros favoritos, para que sepáis cómo piensan y qué podéis esperar de su comportamiento. Todos los estereotipos que veréis están hechos con cariño, ya que cualquiera de nosotros podemos pasar de compradores a vendedores en cualquier momento, ¿verdad? Pues venga, empezamos. Número 1. El señor Langosta. Es el terror de los inversores. Si buscas en los foros de casas invertir en bienes inmuebles, las langostas aparecerán por todos lados. El señor Langosta o los langostones tienen entre 70 y 150 años. Fueron comprando casas en los años 70 y 80 cuando un inmueble lo comprabas con 1 o 2 años de tu sueldo y la casa está pagada desde hace tiempo. No le hace falta el dinero porque tiene varios inmuebles y su casa le parece fantástico aunque tenga 30, 40 o 50 años de antigüedad. El señor Langosta puede poner su casa a la venta por 2 razones: o porque tiene miedo de que un cambio de gobierno favorezca que le puedan entrar ocupas y tener problemas, o porque le hace falta vender algo para sus hijos. Y punto. Ventajas de tener un langostón enfrente. Si vende por miedo o porque le haga falta a sus hijos, cerrará pronto la oferta. Una buena oferta, seriedad y solvencia harán que cerréis pronto la compra. Inconvenientes del señor Langosta. Puede estar con la casa en venta durante años. El tipo que la tiene en la inmobiliaria para pasearse y que le hagan caso. O porque le ha dicho su mujer que la ponga a la venta, pero no le urge. El tema del precio y que esté en mercado le da un poco igual. Puede que gane un 400 o un 500%. Si identificáis que lleva tiempo en el mercado, una oferta de nuevo en firme, y si responde pronto, bien. Si se dilata, olvidaros. Número 2. Los herederos. Una venta rápida por un anuncio en el que la agencia te dice que es una herencia y necesitan el dinero rápido. Caso 1. 2 hijos o único hijo. Puede ser una buena negociación. Lo tienen claro y están bien avenidos. Normalmente cuando tenemos herederos ha fallecido un padre o una madre y si los hijos son diligentes querrán liquidar las cosas de forma rápida y ordenada. Pero, caso 2. Herederos múltiples. Cuando encontramos una herencia con varios herederos, pensad que tendréis que lidiar en vez de con un vendedor, con varios, y multiplicad sentimientos. Y sobre todo a muchas personas con distintos criterios opinando de lo mismo. Ventajas de tener herederos enfrente. La principal ventaja es el deseo de liquidar pronto y obtener dinero para hacer frente a esos gastos de la herencia. Pensad en unos hijos que reciben un chalet en Torrelodones con 3.000 metros cuadrados de parcela y 1.000 metros cuadrados construidos, que hay que mantener. Pondrán la casa a la venta porque tiene muchísimos gastos y si en un par de meses no han tenido oferta, la bajarán. Inconvenientes de los herederos. Fundamentalmente que el tiempo empleado se multiplica según el número de personas que intervengan y que normalmente hay peleas o criterios diferentes respecto a cualquier cosa de la casa. Las negociaciones se dilatan y un simple contrato de arras necesita viajar de lado a lado con 5, 6 o 7 firmas. Las liquidaciones de cosas pendientes entre herederos suelen ser muy tortuosas, que se ocupan de hacerlo todos. Es clave identificar al heredero currante con sentido común, que es con el que hay que negociar. En caso de que firméis con herederos múltiples, preparaos para coger sitio en una notaría amplia porque tiene que firmar hasta la mascota y múltiples transferencias. Mi consejo, si vais a adquirir un piso de una herencia, delegad en un agente inmobiliario para que medie o armaros de santa paciencia. Número 3. Los divorciados. Fíjate que en el mundo de inversores, pensar en un piso de posibles divorciados se ve siempre como una oportunidad de obtener una ganancia. Pero lo que nadie piensa es que si el divorcio no se ha materializado y todavía están negociando, puede ser que uno de los 2 miembros no haya dado su consentimiento a la agencia a la hora de vender la casa. ¿Qué? Sí, que esto lo hemos visto muchas veces. Las agencias captan casas y ahora se capta lo que sea y como sea con la firma de uno de los propietarios. Y se encuentran que al anunciarla y enviarles vuestra oferta, al llegar al otro lado, uno de los 2 o no lo sabe o ha cambiado de opinión. ¡No! Y ya no quiere vender. ¿Te imaginas?
Ir a cerrar arras y la agencia vendedora te dice que la oferta no la han aceptado todavía, que lo tienen que hablar. Y se pueden encontrar que la esposa o el esposo no sabían ni que estaba a la venta. Esto pasa. Ventajas de tener a los divorciados, que si lo tienen claro y la casa es el principal sustento económico, liquidarán pronto para conseguir liquidez. Los divorcios son muy caros y necesitas mucho dinero para arrancar una vida solo con los hijos. Inconvenientes de los divorciados. Como siempre, llegado este momento, suele ser la toma de decisiones conjunta. El precio a uno le puede parecer bien y al otro no. Cualquier negociación sobre muebles, estado de la casa... Mejor no preguntar ni pedir mucho y limitarse al precio ofertado y cerrar cuanto antes. Prepararos para una posible escenita el día de la notaría, porque normalmente tendréis a la pareja sin hablarse, enfrente y lanzándose pullas. Número 4. Mr. Calculator. Mr. Calculator es el tipo de vendedor aplicado que fundamenta su decisión en los datos. Se pasa día y noche mirando información en los últimos 3 meses y va con una calculadora o una hoja Excel por la vida, apuntándolo todo. Auténtica calculadora andante. Puede demostrarte por qué su casa vale más que las demás, ya que según una media ponderada de un estudio elaborado por él, la suya es la que más valor aporta al metro cuadrado, el metro de suelo, las reformas aportadas y todo, lo suyo es mejor. Los señores calculators suelen poner el precio de sus casas las más caras de todas y es difícil que las agencias puedan poner un precio de mercado porque ellos, las calculadoras andantes, saben más que los de las agencias, con lo cual las casas estarán por encima de precio siempre. Ventajas de tratar con Mr. Calculator, que al revés de todo lo que hemos visto, el tema emocional no les afecta mucho. Son amebas emocionales, por lo que podrás decirle cualquier barbaridad sobre su casa sin que le afecte, siempre y cuando los números les salgan. También que entre las 1000 variables que manejan, un dato que les añadas puede cambiarlo todo. Si demuestras conocimiento al final, no saben tanto. Inconvenientes de tratar con Mr. Calculator. El principal inconveniente es que los calculators toman nota de todo y cualquier cosa que digas lo apuntarán y te lo mostrarán en el contrato de arras o en la propia escritura, desde la cesión de un electrodoméstico en la cocina hasta la elección del día a escriturar. Todo va a pasar por un Excel, un calendar o un Drive compartido que tendrás que chequear. Paciencia si te gusta su casa. Número 5. Don Dudas. O el señor Dudas. Dubidubi. El perfil de vendedor con dudas es el de una persona que no tiene las cosas claras. Es inseguro de por sí y muy temeroso. Y claro, teme equivocarse. El problema de los vendedores don dudas es que suelen procrastinar. Hay que ver qué difícil es esta palabra. O sea, posponer las decisiones porque van consultando a todo el mundo. Su forma de pensar es, no sé si estoy vendiendo bien, a ver si le estoy regalando la casa, y se lo cuentan a su hermana, a su madre, la de la agencia, van a consultar con otra agencia, en fin, un follón. Y el tiempo pasa. Por lo general son presa fácil de los compradores con las ideas claras. Ventajas de comprar a los señores dudas, que si lo tienes claro te lo llevas de calle. Una oferta firme y llevar el pulso en la negociación son una baza clara ante el perfil de vendedores inseguros. ¿Qué inconvenientes tiene comprar a Mr. Dudas? Que la pueden liar. Sí, parece que una persona indecisa sería pan comido, ¿no? Pues la realidad es que al contrastar con tantas personas se dejan llevar por muchas opiniones, lo cual puede desembocar en líos al repetirte cosas que no entienden y les han dicho otros. Es importante que si tu vendedor es una persona con dudas, que no haya trámites clave que caigan bajo su lado, porque son especialistas en prolongar los plazos. Número 6. La familia extranjera. Uno de los perfiles ideales para comprar una vivienda. La familia extranjera que vino a España y se vuelve, o la española que vende para irse al extranjero, son uno de los mejores vendedores que puede haber. Su mente está en el país de destino y son muchos los trámites que deben realizar
para llevarlo a cabo, por lo que tratarán la venta de su casa como uno más. No se van a enzarzar con muchas cosas mientras la operación sea rápida y más o menos en el precio que desean, y normalmente delegan en un agente inmobiliario la venta de su casa. Tienen muchas cosas que hacer como para dedicarse también a enseñar la casa. Ventajas de comprar a una familia extranjera. Muchas. La principal es que en la misma visita de la casa, si están por ahí y te interesas por su viaje, puedes acabar cerrando el trato. Rapidez y facilidad para dejarlo todo listo. Inconvenientes de comprar a la familia extranjera. Muy pocos. Tal vez que liquiden los impuestos correspondientes, pero suelen delegar en la gestoría. Si lo haces bien, podrías tener hasta unos amigos que visitar en otro país. No olvides que cuando tengas que preguntar por alguna cosa que surja de la casa, ellos estarán lejos. Hay que llevarse bien. Si necesitas ayuda con la compra de tu casa en Madrid o en España, no olvides que puedes contratar nuestros servicios y te daremos resuelto todo el proceso de compra de tu casa para que lo disfrutes sin sobresaltos, y te buscaremos la mejor financiación posible dentro de nuestro servicio. Aquí abajo te dejamos un enlace en la descripción para que puedas contactarnos. Número 7. La parejita bombón. Este me encanta. Igual que al comprar lo hicieron sin cuestionar nada, al vender también. Parejas con un bebé recién nacido que cambian a otra casa mejor. Tienen 2 trabajos fuera y mucho trabajo dentro de su casa con su niño. Suelen ser personas que no plantean problemas. Se dejan aconsejar por otras personas o vendedores y son muy razonables y comprensivos. Sin duda son un 10 a la hora de comprar casa. ¿Qué ventajas tiene comprar a la parejita bombón? Pues que ya tienen pensado dónde quieren ir a vivir y están deseando vender para hacer la transición. Se enfocan más en lo que les espera y en que el traspaso sea fácil. Inconvenientes de comprar a la parejita bombón, que igual que tú, habrá otras personas interesadas. Sobre todo agencias que les puedan hacer el lío. Vamos, que tienes que estar rápido. Número 8. Los no problem. Las personas no problem tienen un espíritu viajero. Han vivido en una casa porque les tocó en su momento, pero no son personas apegadas a las cosas materiales. Puede ser que la casa la tuvieran por herencia o por su pareja anterior y ha llegado el momento de volar, irse a Nepal a cambiar de vida, desprenderse de todo, incluidos esos ladrillitos que tú tanto deseas. Las personas no problem no dan problemas, se fundirán rápidamente su dinero. Ventajas de los no problem. Las transacciones pueden ser rápidas y las ofertas con efectivo también. Hay que llegar a un trato cercano con ellos porque son personas empáticas y que valoran quién se quedará con su casa, el aura, el zen y los recuerdos. Inconvenientes de los no problem. Los papeleos y los cierres. Si bien es fácil tratar con ellos, la gestión de papeles no es su fuerte, por lo que tendrás que estar un poquito encima de ellos para conseguir que todo esté en orden. Recibos de la comunidad, que se haya pagado el IBI, que liquide sus impuestos para poder inscribir la casa en el registro. Vamos, que les ayudes a salir cuanto antes haciendo de gestoría con ellos. Número 9. Los litigantes. O Mr. Negotiator. Cuidadín porque te va a sacar hasta los ojos. Los litigantes. Peleón donde los haya es su forma de ser. Te va a fundir en la negociación. Si no has practicado boxeo de joven y no estás preparado para un intercambio constante, es mejor que no te plantees la compra a un litigante. Los negotiators son personas que desde joven discuten por cualquier cosa. Cuando jugaban a piedra, papel o tijera, te hacían siempre repetir si ellos habían perdido. Muchos de ellos han ido acumulando propiedades a lo largo de la vida porque son buenos negociando, pero siempre con líos alrededor suyo. Les encanta litigar, discutir, a todo les sacan punta. Les odian en la comunidad de vecinos porque siempre ponen pegas y es probable que se hayan negado a pagar una cuota u otra porque siempre se oponen. ¡Me opongo! ¡Me opongo! Si te enamoras de la casa de un negociator, tengo que decirte que lo siento. Porque lo vas a pasar mal en la compra. Si el proceso dura 3-4 meses, prepárate para intercambios constantes de mensajes, emails, WhatsApps, llamadas y demás durante los 150 días. Ventajas de los litigantes: que han adquirido propiedades por A o por B. Muchas de ellas buenas porque son astutos, pero la mayor parte de ellas con líos a la hora de adquirirlas.
por lo que podrían tener que venderlas. Un ejemplo sería una casa con un embargo, o la casa que compró con la tercera mujer a medias, con una hipoteca que no paga desde hace 7 años. Inconvenientes de los litigantes. En resumen, que todo van a ser problemas hasta después de tener las llaves. Consejo especial. Cuando estés cerrando un precio con un litigante y llegue el momento que te tenga sin cerrar el precio por 1.000 o 2.000 euros, tienes que estar alerta. Da por seguro que el litigante estará negociando a tus espaldas con otro comprador y no dudará en venderle la casa por esos 2.000 euros más. ¿Te merece la pena? Número 10. El inconstante. Ha tenido la casa a la venta durante 5 años. Un año la quiere vender y el otro no. Un año siente que no tiene dinero y necesita liquidez y 2 meses después le sobra todo. Te da largas, pero realmente no sabe qué dinero necesita o qué va a hacer. Si no le dan lo que él quiere, no la va a vender. El problema es fijar cuánto quiere. Se parece al Don Dudas en que cambia de opinión, pero Don Dudas decidió vender la casa, mientras que el inconstante la pone a la venta pero no acaba de fijar un precio. Además, va de listillo. Ventajas del inconstante. Que le cojas en el tramo final de su inconstancia. Si llevas 7 años que sí que no y por lo que sea pasas tú por ahí después de 458.000 visitas a su casa y ese día se juntan los astros. Inconvenientes del inconstante. Saber el precio que quiere por la casa, primero de todo. Porque la tiene a la venta pero no a la vez. Simplemente está a la venta por si viene alguno y paga lo que vale, pero que tampoco le hace falta. Después todo lo demás. Como cuándo se comprará él otra casa, o si alquilará, o si. Sin duda, junto con los litigantes, el peor perfil de vendedor posible. Número 11. Don Sabelotodo. ¿Os habéis encontrado con una de esas personas que saben de todo y cualquier cosa que digas tú es una tontería? Aunque seas experto en ese tema, él siempre sabrá más que tú. Responde un perfil de abogado mayor con muchísimos títulos. Una eminencia excelentísima que lo sabe todo. Las ventajas de Don Sabelotodo, pues que no lo sabe todo. Al final, un profesional inmobiliario ha estado en 1000 batallas y Don Sabelotodo ha podido escuchar muchas historias, pero no tiene 1000 experiencias vendiendo casas. Si le dejas exponer su lado narcisista y que sienta que se hacen las cosas que él quiere, podrás conseguir su preciado tesoro. Su casa. Al final, una conversación en la que expongas cómo está el mercado y la evolución de los precios en su contra harán que le surjan las dudas, nunca delante de ti, al ver que controlas. Y su mujer le pondrá en su sitio, que ya está harta de sus batallas. ¡Que la vendas! ¡Que te lo he dicho 1000 veces! Inconvenientes de Don Sabelotodo. Pues su carácter. Su carácter. Vamos, que es inaguantable. Por lo que si te enciende, mejor que pongas un intermediario entre medias. Que le aguante. Tampoco podrás cuestionar su casa o hacerle ver sus defectos, ni se te ocurra hablar de sus muebles viejos o del gotelé, porque perderás la negociación. Mi consejo, paciencia franciscana. Número 12. Los abuelitos. Abuelos, buenas personas que quieren vender la casa porque se les queda muy grande y quieren ir cerca de los hijos y de los nietos a una vivienda más pequeñita. Este perfil empieza a ser cada vez más común. Estas personas se fían del comprador y quieren confiar en alguien. Es muy importante la conexión emocional con ellos y entender sus necesidades, así como transmitirles las vuestras, que os vean como un reflejo de su vida cuando compraron esa casa. Ayudarles en esa transición de su vida es muy importante. El tema no irá tanto de precios, sino de tiempos y facilidades con los traslados de sus muebles y demás. Ventajas de los abuelitos. Las casas de los abuelitos no tienen hipotecas y todo está pagado y al día, por lo que suelen ser transacciones muy rápidas. Si encuentran las escrituras. Inconvenientes de los abuelitos. Que tengan cerca intermediarios o bien hijos que les digan que mal venden. Siempre hay algún hijo que piensa que el precio siempre está mal. O bien agencias varias que hayan solicitado exclusiva con su casa y les puedan asustar o marearles con que tienen otro comprador o que incumplen un papel que firmaron hace 9 meses. Pero por lo demás, vendedor ideal. Un consejo con los abuelitos. Trátalos como si fueran tus abuelos. Se lo merecen. Número 13. El vendedor ideal. El vendedor ideal no existe, pero lo vas a conseguir tú.
Cuando vayas a comprar casa utilizarás todos estos consejos para una cosa fundamental. Mentalizarte que al otro lado hay una casa que te interesa, cuyo dueño tendrá unas motivaciones concretas para hacerlo. Esta persona nunca va a ser igual que tú y su apreciación por su casa no tiene nada que ver. Está en otro momento de su vida y si quieres su casa, tienes que ponerte en su pellejo para entender sus necesidades. Que no tiene por qué ser siempre más dinero. Independientemente de quién tengamos al otro lado, trataremos de sacar las ventajas de cada uno de los perfiles para adjudicárselas a él. De tu habilidad para comprender quién está al otro lado, saldrá un trato ideal. Llevar las gestiones y los conflictos, que sin duda aparecerán, a una solución óptima, harán que te encuentres con quien te encuentres, puedas abordar tu compra y que puedas decir que la venta fue ideal. ¡Uf! Menuda guía. Y ahora, decidme, ¿hay algún perfil de vendedor de casa que no aparezca en el vídeo? Ponedlo en los comentarios, por favor, que siempre nos mostráis casos increíbles y queremos mostrar todos los tipos posibles para ayudar al resto de personas que van a comprar casa en nuestra comunidad. Y si os acordáis de cómo fue cuando comprasteis vuestra casa, ponedlo también en comentarios. ¿Qué perfil tenía el vendedor? ¿Cómo fue ese proceso de compra? Ya tenéis los tipos de vendedores, por lo que os recomiendo que veáis el vídeo aquí arriba sobre cómo negociar la compra de una casa, los pasos que hay que dar antes de la compra. Y como ya sabéis, no os vamos a pedir un like, ni que lo compartáis, ni que os suscribáis. Simplemente, si vais a comprar una casa en España y queréis que alguien se ocupe de encontrarla mejor y gestionemos todos los líos posibles con langostones, negocietos, calculators y otros bichetes varios de la fauna inmobiliaria, ¡madre mía! Pinchad en el link que os dejamos en la descripción del vídeo para contratar nuestros servicios. Que tengáis una buena compra, queridos. Chao.